Dentro de la palpación vamos a continuar entonces con la ubicación y sensibilidad de lo que denominamos frémitos o vibraciones vocales. Las vibraciones vocales se originan específicamente en las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe y se van a transmitir al resto del árbol traqueobronquial hasta llegar al pulmón. Estas van a tener diferentes cantidades de vibraciones en la unidad de tiempo que vamos a tomar, que es el segundo, dependiendo si el pulmón es normal, si es la voz de un hombre o la voz de una mujer. En el caso del pulmón normal, ronda entre los 90 y 130 vibraciones por segundo. En el caso del hombre, tenemos de 100 a 130 y en la voz de la mujer supera los 260 vibraciones por segundo. Estas vibraciones, como dijimos, se originan en laringe, donde están las cuerdas vocales. Entonces, donde se van a sentir con mayor intensidad va a ser así. Y dependiendo de los distintos lugares donde nosotros podemos apoyar nuestra mano para escucharlas, o sea, más bien percibirlas, ¿sí? Vamos a ver que va a haber una variación y una disminución de la intensidad. En primera instancia, entonces vamos a tener que la laringe es donde lo vamos a palpar, esas vibraciones con mayor intensidad. Después le sigue la tráquea, las últimas vértebras cervicales, o sea que vamos a palpar en la parte posterior, la región infraclavicular, la región posterior y lateral del tórax, que ya hemos ubicado anatómicamente dónde están, en el esternón, ¿sí? Palpando la zona del esternón, y al último en la fosa supraespinosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder realizar esta intervención? Hay que colocarse detrás del sujeto y hay que pedirle que diga 33. De ahí es que se conoce de siempre que se le pide al paciente que diga esa palabra. En cierta forma, como muestra el dibujo, muestra un nivel de auscultación, pero específicamente esto se hace con la palma de la mano. Específicamente, como ya hemos visto, la palpación se realiza con la punta de los dedos. Ahí es donde vamos a tener que sentir estas vibraciones o frémitos. Entonces se va palpando y se comienza de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta ese orden que hemos visto anteriormente. Se repite lo mismo en un hemitórax que en el otro y se realiza de esa forma una palpación comparativa, ¿sí? Con respecto a la percusión es, como ya lo hemos visto, una percusión digital en este caso, o sea que no es con martillo percutor. El tórax produce dos tipos de sensaciones, una que es auditiva, en la que se escucha la sonoridad del pulmón, y también una táctil, que eso lo palpa el dedo plexímetro, que es específicamente la elasticidad del pulmón. La sensación táctil es una resistencia del dedo que aumenta a medida que disminuye el sonido normal de la percusión. O sea que vamos a notar que el tejido está mucho más rígido si el sonido es cada vez más, poco intenso o es anormal. Entonces, esa es la forma en donde se hace. La percusión específicamente se busca para tener sonoridad de pulmón, por lo cual no vamos a hacer sobre costilla directamente, sino en los espacios intercostales o zonas que tengamos, en las cuales tengamos contacto directo o casi directo con el pulmón. Las características fundamentales de la percusión son la intensidad, el tono y el timbre. También va incluido en esto la duración. Cuando nosotros hablamos de intensidad, depende de la amplitud de la vibración, o sea, si es fuerte o es débil. La altura depende si es grave o es agudo.
Y el timbre, la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del timbre de algo, es que al escuchar sabemos perfectamente cuál es el origen de ese sonido. Por ejemplo, si alguien toca un piano, sabemos que ese es el sonido del piano. Por ejemplo, es muy característico del pulmón un sonido que se le llama claro pulmonar. Entonces, este es específico de un pulmón normal. La duración, sí, va a depender también de la rigidez que tenga o no el tejido que estamos observando. Entonces, los sonidos que podemos escuchar son el sonido de claro pulmonar, que es el que acabamos de explicar, que es una vibración del parénquima pulmonar aireado, o sea que no tiene ningún tipo de obstrucción ni tampoco está tapado este sonido con alguna sustancia que esté comprimiendo al pulmón específicamente. Entonces, la causa fundamental de ese claro pulmonar es que el pulmón está aireado y también que la caja torácica actúa como resonador. La vibración mayor o menor del pulmón depende de tres causas: el volumen del tejido que vibra, o sea, la cantidad del tejido que vibra, la densidad. Si hay menor densidad, quiere decir que está más aireado. Si hay mayor densidad, quiere decir que no está tan aireado. Y el grado de tensión, ¿sí? A mayor volumen, el tejido que vibra, ¿sí?, nos va a dar una mayor intensidad, una duración más larga y un tono grave. A mayor densidad, ¿sí?, el sonido será de una intensidad menor, duración breve y corta, y un tono alto o agudo. Y a mayor tensión, o sea, como mayor rigidez del tejido, vamos a tener que el sonido será de una intensidad menor, duración breve y corta, y el tono será alto o agudo. Vamos a ver cuáles son entonces las modificaciones fisiológicas y topográficas del sonido. Las modificaciones fisiológicas tienen por causa común o el mayor o menor grosor de la pared torácica, ¿sí? Dependiendo de esas características, nosotros vamos a ver que una pared que no tiene tantos tejidos va a tener mayor capacidad de sonoridad que una que tenga superpuesto varios tejidos y de mayor grosor. Las modificaciones, esas son las fisiológicas. Las modificaciones topográficas, dependiendo específicamente de la zona, entonces se deben a la desigualdad de distribución de las masas musculares y la relación del pulmón con los órganos vecinos. Entonces, vamos a tener una sonoridad máxima en las regiones infraclaviculares y en la zona axilar, una sonoridad mínima en las regiones supraespinosas, o sea, en la parte dorsal, y una sonoridad media en las regiones infraescapulares. Cuando hablamos de infraescapulares estamos hablando específicamente de la zona de las bases pulmonares. Sobre la auscultación, que es detectar el sonido a través de forma directa o indirecta con un estetoscopio, el aparato respiratorio presenta la posibilidad de hacer esta auscultación con el paciente sentado, de pie, acostado, dependiendo de las características que tenga patológicas en ese momento el paciente. En la mayoría de los casos se hace en posición de sentado y la posición que se le pide es que relaje los brazos hacia los lados, que los apoye apoye los antebrazos sobre las piernas y de esa forma relaje la cabeza y los hombros hacia adelante. De esa forma tenemos bien expuesta toda la zona dorsal principalmente para la auscultación.
¿Qué ruidos respiratorios vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es el soplo glótico, el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El soplo glótico es audible debajo del cartílago cricoides, ¿sí? En la parte anterior lo vamos a ubicar en esta zona y en la parte posterior, como ustedes pueden ver, ahí lo vamos a escuchar. Las características físicas es un ruido intenso en donde se escucha perfectamente la inspiración y la expiración, como si se soplara en un tubo de mediano calibre, o sea, con un tubo bastante grueso. La localización ya lo hemos dicho, a nivel de la laringe y tráquea, y se llama respiración brónquica o traqueal fuerte. El murmullo vesicular es audible en las regiones infraaxilar, infraescapular, infraclavicular. En esta última, sobre todo en los dos primeros espacios hacia afuera, o sea, toda esta zona es más audible. Las características físicas es que tienen una intensidad menor que el soplo glótico, el tono es grave, una duración en que la inspiración es un poquito más corta que la expiración. Este ruido se asemeja a un fuelle. Un fuelle, si ustedes conocen, son dos placas que tienen como un elemento que se pliega y un pico por donde sale aire, ¿sí? Entonces, ese movimiento que hace, ¿sí?, al sacar el aire, ese es el ruido característico. Por último, tenemos la respiración broncovesicular, que es audible donde se proyectan los bronquios, como ocurre en el vértice del pulmón derecho, la mayor proximidad de la tráquea que tiene a ese nivel. O sea, en general tenemos que investigar dónde es que están cada uno por los reportes anatómicos que ya hemos visto, dónde estaría cada uno de los bronquios principales, y en la zona de vértices ahí vamos a escuchar más, en forma más audible, todo lo que es el traspaso del aire por la tráquea.